noches, bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 8 de mayo, Día de las Madres. Sí, pues, Mandémosles un saludo a todas las madres. Y estamos aquí en Estado Nacional con un invitado muy relevante, el jefe de la billetera fiscal, como le dicen, ¿cierto? El jefe ahí de Teatinos 120, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, ministro, por este espacio de conversación, porque es uno de los temas que hoy día a las que vamos a entrar, a la gente le tiene preocupado, y las sobremesas hablan, en uno de los temas que hablan tiene que ver con los bolsillos de ellos. Pero antes de ir a esos puntos y descolgarse en esos temas, usted hizo este informe de finanzas públicas, que la verdad que fue, no sé cómo decirlo, si un parón de expectativa o la verdad de realismo. O de realismo o pronóstico del tiempo con muchas nubes en lo que viene. Específicamente, ¿cómo viene el segundo semestre y el próximo año? ¿Tan mal como percibimos que usted nos mostró en este informe? Bueno, el informe que presentamos nosotros, la verdad es que en términos de las proyecciones macroeconómicas, no son muy distintas de las que tiene el Banco Central, que tienen ciertos analistas, bancos de inversión, etcétera. Pero en el caso nuestro tenía la particularidad de que esa es la base para estimar el comportamiento de los ingresos y de los gastos, ¿eh? Entonces, por supuesto, había un compromiso hecho por el presidente de ejecutar el presupuesto dentro de los marcos de lo que se aprobó para este año. Eso es algo que se ratificó en este informe y se actualizaron las proyecciones para los próximos años, que dieron una trayectoria un poco distinta, ¿cierto?, de las proyecciones que tenía el gobierno anterior, que fueron un poco optimistas, digamos. ¿Pecaron de excesivo optimismo en el gobierno anterior? Digamos que no, especialmente para el 2022 no eran muy realistas ni, a mi entender, muy consistentes, en el sentido de que suponían, por ejemplo, que la demanda interna, que el gasto todavía iba a seguir creciendo este año, cosa que es muy difícil de conciliar con el esfuerzo por bajar la inflación. ¿Eh? O sea, con las tasas que están subiendo. Claro, o sea, pensemos que el año pasado la demanda interna creció más de 21% y se estaba suponiendo que iba a crecer casi otro 3% más. Con eso es muy difícil poder revertir la trayectoria de la inflación. Ministro, y de todos los problemas que tiene nuestra economía en este minuto, ¿cuál es su mayor preocupación? Si tuviera que elegir uno, ¿es la alta inflación? ¿Es el bajo, magro, casi nada crecimiento económico? ¿Es la caída en la inversión? ¿Cuál es el problema que a usted le preocupa más? Sí, bueno, sin duda la inflación, ¿eh? La inflación porque en primer lugar es algo que afecta a todas las personas, especialmente a las que viven de un sueldo, especialmente a las que no tienen ahorros activos que utilizar. Por otro lado, porque es una preocupación que por lo menos en mi caso arrastro desde que venía del Banco Central. Y muchas veces ustedes recordarán que argumentamos desde allá que no había que olvidarse que existía el riesgo inflacionario, que era importante prevenir decisiones que pudieran impulsar la inflación. Y bueno, hoy día, sobre todo para las generaciones más jóvenes que no vivieron los años de alta inflación hasta comienzos de los 90, lamentablemente es un recordatorio de la importancia que tiene el tener la inflación controlada. Entonces, por supuesto que esa es una preocupación central. Y el comportamiento de la actividad, la verdad es que terminamos el 2021 tan arriba en términos de actividad y de demanda interna, que mantener un nivel más o menos parecido, un poco inferior durante algunos meses del año no hace una diferencia tan grande. Pero sí, para las personas, la inflación es algo que les golpea todos los días los bolsillos. Exacto. Hablar de inflación hoy día es un tema, insisto, recurrente, de dominio social. Para algunos le ponen nombre de un producto o de un par de productos, otros directamente de la inflación. Se instala como un tema que en nuestra sociedad prácticamente no estaba. ¿Hasta cuándo, ministro? Usted además que viene del Banco Central, que era como su meta, su centro, ¿no? Pronto tiene mucha experiencia desde el otro lado del mostrador. ¿Hasta cuándo cree usted? ¿Cómo ve la trayectoria? ¿Cómo ve que logra el Banco Central esta vez a través de las tasas tratar de ponerse por delante para ir frenándolo? Y una vez que lo logre frenar, ¿cuánto tiempo más se queda instalada esta inflación? Claro, bueno, para esto tenemos que entender qué es lo que mueve la inflación, ¿cierto? Entonces la inflación, bueno, tuvimos el año pasado una discusión sobre si era externo o interno.
Claro, el año pasado lo que se veía como factores externos eran, en fin, los cuellos de botella propios de la salida de la crisis, el aumento de los costos de transporte, pero por sobre eso, ¿cierto? Tuvimos un impulso de la demanda y del gasto doméstico, del consumo, que fue muy grande. Eso introdujo una presión local por la inflación que era importante. Y lo que hemos tenido más recientemente es que a eso se le ha agregado el impacto de la crisis, ¿cierto?, en Ucrania, que por un lado ha aumentado los precios de algunos productos muy esenciales para los hogares en todo el mundo, ¿cierto? Los cereales y por lo tanto el pan, la harina y los aceites, que es el producto que más aumentó de precio en el último IPC. Entonces se combinan todos esos factores. Entonces, para ver cómo va a evolucionar, tenemos que ver, bueno, el Banco Central está actuando sobre la demanda interna. Acaba de hacer un último aumento de tasa de interés de 125 puntos base, dejó la tasa en 8,25, ya está claramente en terreno restrictivo. Y pronto ya vamos a tener el siguiente informe de política monetaria, vamos a ver si eso va a continuar y a qué ritmo. Los factores externos no son tan fáciles de controlar para nosotros. Pero sí hay una cosa que podemos hacer, que es que, por un lado, podemos amortiguar el impacto sobre los bolsillos de las personas y también podemos ayudar a que la retroalimentación de la inflación sea más lenta, ¿cierto? Porque cuando aumenta la inflación, ¿cierto? Las personas, los productores, los comerciantes ven que van aumentando los precios, ¿cierto? Y hay productos o servicios que están indexados, por ejemplo, el transporte se reajustaba de acuerdo a un polinomio en que está el aumento de precios, está el aumento de precios local, está el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso del transporte colectivo, las tarifas están actualmente congeladas, ¿cierto? Y eso ha sido posible porque el gobierno ha comprometido más recursos, ¿cierto?, para sostener esas tarifas. Lo mismo el tema de los combustibles, las gasolinas, la parafina, vamos a ver pronto propuestas para el gas licuado, la electricidad. Entonces eso ayuda a evitar esta reproducción que se produce de la inflación. Con todo eso, salvo que tengamos nuevas sorpresas negativas, digamos, desde afuera, ya en el segundo semestre podríamos empezar a ver bajar el ritmo de la inflación. Eso le podemos decir a la gente, digamos. Usted tiene ciertas garantías de que si todo eso pasa, que si no hay nuevas novedades en cuanto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, el segundo semestre de este año los precios podrían empezar a bajar. Así es. O sea, la inflación podría empezar a bajar. ¿Podríamos ver IPCs de cuánto? Si vimos un IPC de 1,4 recién, ¿IPCs de cuánto podríamos empezar a ver hacia el segundo semestre? O sea, digamos, ¿o anualizados de cuánto? O sea, lo primero, ¿cierto?, para el segundo semestre es bajar de tasas de inflación de 2 dígitos, que llegamos recién ahora con el IPC. El anualizado se refiere, o sea, los últimos 12 meses. Claro, exactamente. Y si uno ve las proyecciones que tenía antes el Banco Central veía una baja de 2-3 puntos porcentuales en la tasa de inflación durante el segundo semestre. Pero si estas cosas no pasaran, estamos ahora en plena discusión en el Congreso del reajuste del ingreso mínimo, que tiene, ¿cierto?, que llega a 400.000 pesos en agosto, por encima de cualquier cifra de inflación que podamos imaginar, ¿cierto?, porque es un aumento de 14%. Por otro lado, si es que la inflación a fin de año es mayor al 7%, se agrega, aumenta a 410.000 pesos en enero. O sea, tenemos un primer seguro contra la inflación. Claro. En segundo lugar, tenemos este complemento de la asignación familiar y del SUF por el aumento del costo de la canasta básica de alimentos, que se va a ir recalculando todos los meses. Entonces, si la inflación va aumentando o si no baja lo suficiente, ese componente va a ser mayor. Ministro, quiero preguntarle sobre el tema de los combustibles, uno de los temas que usted nombró, ¿cierto? Y las ayudas que el gobierno está planteando para la gente. ¿Existe margen para seguir buscando alternativas para contener el alza en el precio de los combustibles, para poder, digamos, frenar ese efecto en la ciudadanía? Bueno, estamos aplicando, ¿cierto?, el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, que amortigua las alzas de los precios de las gasolinas. Claro, pero ahí hubo una inyección recién, ¿cierto?, de los 1.500 millones, ¿cierto?, de dólares. Pero hay algún experto que ha dicho
que esto, si la situación sigue como está, ese fondo alcanzaría para hasta fin de mes, hasta fin de mayo. ¿Hay espacio para, o tiene pensado, tiene contemplado aumentar recursos para ese fondo, para el MEPCO o no? Sí, ese cálculo es muy dependiente del precio del dólar, que, Sí. que es particularmente variable, pero que alto. ha estado, ¿cierto?, alto en los últimos días. Si llegara a agotarse ese mecanismo, buscaremos la manera de extenderlo, ¿eh? O sea, no vamos a abandonar este esfuerzo por contener el impacto de la inflación sobre los bolsillos de las personas. En el caso Si se acaba los 1.500 millones, digamos, el gobierno va a poner... encontraremos la manera más de recursos. permitir que el mecanismo siga funcionando. Ministro, Y en el caso de la parafina, que está también en el Congreso, ¿cierto?, para idealmente, ojalá aprobarse esta semana, también se están inyectando 40 millones de dólares para ¿Suficiente, mantener el precio de la parafina en la región metropolitana en el orden de los 1.000 pesos, que es bastante menos de lo que está ahora. Es volver a los precios de febrero. A 900 y tanto, ese es el cálculo que usted hace. O sea, en febrero estaba más o menos a 1.000 pesos. Actualmente está cercano a los 1.200, dependiendo, ¿cierto?, de quién lo vende. su idea es pasar la parte más dura del invierno con la parafina en torno a 1.000. Exactamente. Ya. Eso es un buen anuncio a las personas. Muchos sectores políticos piden, incluso oficialismo, piden IFES. IFE en esta vez no universal probablemente, por las razones que usted ha explicado antes y ahora, pero a lo mejor sectorizado y en los meses más duros del invierno. ¿Usted descarta esa posibilidad? O sea, digamos, habría que entender qué es lo que las personas que lo proponen, que, en fin, para mí son muy respetables. La cuestión es qué es lo que entienden por IFE. El IFE que conocimos durante la crisis del COVID, lo que buscaba era aportar ingresos a hogares que estaban reduciendo sus ingresos a cero, ¿cierto? Porque las personas no podían salir a trabajar, porque habían perdido su empleo, porque eran independientes que no podían desarrollar su actividad. Entonces, en esas circunstancias se justificaba un esfuerzo de una magnitud inédita, ¿cierto?, tanto en los montos, en la cobertura y el tiempo por el cual se extendió. Lo que ahora tenemos no es que los ingresos de las personas sean cero, lo que tenemos, ¿cierto?, es que hay riesgos de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, para eso estamos implementando las medidas que menciono, ¿no? ¿Transferencias directas las tiene descartadas usted o la tiene en alguna carpeta por ahí que eventualmente pueda sacar? O sea, bueno, la asignación familiar, el SUF, el complemento, ¿cierto?, para el costo de la canasta básica de alimentos, son todas transferencias, ¿eh? Usted dijo, ministro, el viernes que el gobierno va a seguir buscando los mecanismos que sean necesarios para limitar los efectos de la inflación en la ciudadanía. ¿A qué se refiere con eso? ¿En qué otros mecanismos se está pensando? Y si están descartados en ese sentido nuevas ayudas para los sectores más vulnerables, más allá de las que ya se anunciaron, de las que se están tramitando en el Congreso y de las que acaba de nombrar. Claro, lo que me refiero es que nosotros actualmente, entre las medidas que forman parte del proyecto del ingreso mínimo, más las medidas de contención de los precios de las gasolinas, el transporte público, etcétera, entre esos dos conjuntos de cosas, abarcamos más o menos un 38% del total de la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos. Ese 38% explica más de la mitad del aumento de la inflación durante los últimos meses. Y ahí dentro, ciertos productos como el aceite, como el pan, lo que comentábamos recién, que han tenido aumentos especialmente importantes. Ahora, si esto comienza a expandirse a otras categorías de consumo, si empiezan a complicar la situación de otros grupos de la población, bueno, seguiremos buscando. No quiero adelantar ahora porque este es un proceso de búsqueda continua, frente a una situación que está evolucionando permanentemente. Pero ya tiene alguna idea en la cabeza, me imagino, de otras fórmulas, sí, para ir en ayuda de la gente. Pero las otras fórmulas, ¿cierto?, es bueno trabajarlas en detalle, conversarlas con los expertos, conversarlas con los parlamentarios. Entonces yo prefiero ir paso a paso. Todavía, o sea, de hecho, todavía no está aprobada la ley del ingreso mínimo. No. Se va a ver esta semana en el Senado, así que vamos
paso a paso y de ahí, una vez que hayamos completado esto y estemos implementando todo eso, veremos si es necesario hacer algo más y qué podría ser necesario. Ministro, el alza de tasas que hace el Banco Central, que es la tasa de política monetaria, no es la que pagamos las chilenas que tenemos algún tipo de crédito, pero sin duda es un referente, es una línea, es una misma tendencia. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado crediticio y cómo poder paliar el problema que puedan tener muchos chilenos que los que ya tienen el crédito, la UEF ya lo hablamos de inflación, lo ven claramente a fin de mes, pero los que quieren conseguir un crédito les está costando mucho. Hay antecedentes de bancos que tienen muy parada el sistema de entrega de créditos hipotecarios porque, bueno, entre que la gente no puede o no va a pedir o que los bancos están tomando muchos recaudos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo principal, cierto, es que las tasas de interés para las operaciones de más corto plazo, que son las que se ven afectadas más directamente por la tasa de política monetaria, son las que han subido más. Las tasas de largo plazo no han subido tanto después del alza que tuvieron a fines del año pasado. Acordémonos que el año pasado, ¿cierto?, especialmente entre noviembre y diciembre, hubo un alza bien importante. Después han tendido más bien a moderarse. En cambio, las tasas de corto plazo sí han ido siguiendo la tasa política monetaria. Entonces ahí hay tasas que son ¿cierto?, las que se aplican a créditos de consumo. Por un lado, indudablemente el crédito de consumo hoy día está más caro. Hay menos demanda, hay condiciones algo más restrictivas del lado de la oferta, pero lo otro que está subiendo son las tasas de captación, ¿cierto? Las tasas que se obtienen por los depósitos a plazo, por las cuentas de ahorro, y lo que se ha visto es que la inversión en ese tipo de instrumentos ha estado subiendo de manera bastante significativa, ¿eh? Entonces eso significa que, por ejemplo, hubo gente que tiene liquidez por sus ingresos, que tiene, en fin, fondos disponibles o que le quedaron fondos disponibles de los retiros que se hicieron del tercero, que fue particularmente masivo. Entonces eso se está depositando en estas cuentas y eso ayuda a contener la dinámica del consumo. Eso es lo que ayuda a explicar que el consumo ha estado desacelerando ya desde más o menos desde octubre del año pasado y todo ese proceso ha continuado para adelante. El mercado hipotecario específicamente, porque eso tiene varias variables. Primero, que las personas no puedan acceder porque se están entregando menos crédito hipotecario. Y otro, que paraliza la inversión, por ejemplo, en más construcción, en inversión inmobiliaria, que da mucho trabajo. Es decir, estos son vasos comunicantes que están muy interrelacionados entre ellos. ¿Cómo ve usted el mercado hipotecario hacia adelante, las personas que están esperando para poder adquirir una casa propia? Bueno, hoy día, ¿cierto?, el crédito hipotecario está más caro que lo que estaba hace unos meses atrás. Ha tendido a atenuarse el alza de tasas de largo plazo que vimos en aquella oportunidad. Pero estos son los momentos en los cuales también lo que hace el Estado en términos de política habitacional importa, ¿no? Especialmente para los sectores medios, ¿cierto?, que están un poco entre lo que es el apoyo del Estado y lo que es el ahorro propio y el autofinanciamiento de la compra de vivienda. Entonces en eso hemos estado trabajando mucho con el ministro Carlos Montes en términos de ver cómo actualizar, mejorar los programas de vivienda que apoya el Estado, los programas de vivienda social, pero también ¿cierto? Las bonificaciones para la compra de vivienda, para ver cómo poder compensar de alguna manera esta mayor limitación en el acceso a la vivienda, al crédito para la vivienda, especialmente para los sectores que más la necesitan. Ministro, hablemos de la reforma tributaria. Usted apareció hoy día en una entrevista en el Mercurio diciendo que en un mes y medio más debiera presentarse, ¿cierto? Ese es como el cálculo. Yo quiero preguntarle, y usted ahí especifica, ¿cierto?, cómo se pretende llegar a la recaudación del 4% del PIB que tiene planificado el gobierno en su reforma tributaria. ¿Cuánto subirán los impuestos a las personas? Bueno, en la entrevista que se publicó hoy día, tengo un amigo que me escribió porque me dijo, oye, pero esto no suma 4%. Sí. ¿No? Subí en la cuenta porque efectivamente no sumaba 4%. Faltaba el componente de impuestos verdes y algo de lo que tiene que ver con
la renta presunta y algunas otras cosas de ese tipo. Pero usted dice ahí un 1,5% de la recaudación tributaria vendrá de impuesto a las personas, dividido en 1% del impuesto a la renta personal y 0,5% restante del impuesto a la riqueza. Sí. Partamos por el impuesto a las personas. ¿Cuánto subirán esos impuestos y a quiénes le van a subir? Sí, bueno, los temas principales en lo que se refiere al impuesto a la renta personal tienen que ver primero con la desintegración del impuesto a la renta, es decir, la separación de la tributación a las utilidades de las empresas versus la tributación de los ingresos de las personas. Hoy día tenemos un sistema semi-integrado, ¿cierto? Lo que se plantea es terminar de separar esos dos sistemas. Eso genera un aumento de recaudación importante. Y el otro componente es modificaciones en la escala del global complementario y el impuesto de segunda categoría en términos de su estructura de tasas. ¿A qué tramos? Particularmente los tramos más altos. ¿Pero a qué tramo exactamente? Particularmente de la mitad para arriba de la escala del global complementario. El ministro Briones hoy día en una columna que me imagino que habrá leído, habrá tenido referencia a ella. Claro, habla sobre la base. Sí. Base por altura, dice, pero se refiere a la tributaria y a la de pensiones, pero la tributaria puntualmente planteando que hay un 75% de las personas con ingresos formales que está exento de ese pago y que pudiera incluirse a más personas en la base, o sea, que más personas que hoy están exentas, además de las otras alzas, pudieran incorporarse. Incluso planteaba la posibilidad de que se les devolviera vía entregas de recursos o de ayudas, pero que haya más personas que aporten o que paguen, más que aporten, que paguen. Y ponía el ejemplo de Nueva Zelanda, donde dice que todos pagan, desde los salarios más bajos todos pagan. ¿Usted ha planteado la posibilidad o está abierto a discutir siquiera ampliar la base de pago de impuestos de la renta? Sí, bueno, primero tengamos claro que los países donde todo el mundo paga, normalmente son países que tienen, donde se paga conjuntamente el impuesto a la renta y las cotizaciones para la seguridad social. Por ejemplo, el caso del Reino Unido también tiene esas características. Aquí en Chile no, aquí eso está separado, de hecho hay una parte de las cotizaciones que son de las personas, otra parte que es va a estar propuesto, ¿cierto?, para que lo paguen los empleadores en la reforma previsional. Entonces, si uno tiene esas dos cosas separadas, probablemente va a ser difícil que tenga un impuesto a la renta puro, ¿cierto?, que parta desde cero, va a tener siempre un margen exento. Los países que tienen esto separado y que tienen ese margen exento, muchos de ellos, en términos absolutos, ese límite exento es más bajo que el que tenemos en Chile, ¿ya? Y eso tiene que ver, en fin, con la historia de muchos años de tributación, en fin, preocupación por la clase media, diversas razones que se han dado a través del tiempo para tener una base, un límite exento más alto en Chile. Lo mismo ocurre con el impuesto a los bienes raíces, también tiene un límite exento relativamente alto. ¿Ya? Ahora, ¿está abierto y políticamente hay espacio para incluir a más personas en la base de pago? o sea, Siempre se ha dicho que es muy impopular. Claro, Por eso, aquí el tema de la popularidad es importante, pero no como la entendemos normalmente en política, sino que en el sentido de hasta dónde es legítimo, las personas ven como legítimo y necesario pagar impuestos en la medida que se benefician de esos recursos. Es decir, un sistema que sea muy redistributivo y muy focalizado por el lado del gasto, difícilmente va a poder financiarse con un impuesto que se pague mucho más abajo en términos de la estructura salarial. Normalmente son países donde hay beneficios muy amplios que tienen sistemas también de tributación más amplios. Es posible que lleguemos a eso en un futuro. No va a ser parte de esta reforma. No es, pese a que el gobierno del presidente Boric tiene como propósito ampliar los derechos sociales, probablemente vamos a necesitar que las personas vean eso en la realidad
para que finalmente esta conversación se pueda abrir. Pero es importante que esté puesta esa discusión, porque en algún momento vamos a tener que llegar a ella. Lo que sí se incluirá, según lo que usted mismo dijo, es el impuesto a la riqueza, ¿cierto? Que cambia, no es el impuesto a los súper ricos como lo conocíamos antes, que es el que está en el Congreso, sino que es un impuesto a la riqueza. Usted decía hoy en el Mercurio que abarcaría el patrimonio inmobiliario y financiero, así como las herencias y donaciones entre personas. ¿Nos puede definir qué es riqueza? Riqueza, bueno, a diferencia del ingreso, riqueza, el ingreso es un flujo, ¿cierto? Uno va recibiendo todos los meses, va recibiendo un ingreso de distintas fuentes. La riqueza es un stock, ¿cierto? Es una cantidad que uno la puede medir en un momento dado del tiempo. Es el patrimonio, ¿cierto?, que tienen las personas. ¿Y cuánto es considerado, qué patrimonio es considerado, según, digamos, la idea que tiene el gobierno, que debiera pagar este impuesto a la riqueza? Un impuesto a la riqueza tiene que definir ciertos márgenes dentro de los que se va a mover, qué tasas se van a fijar. Yo no voy a entrar en el detalle de eso porque estamos en el proceso de diseño de la reforma pero más o menos, tributaria. ¿qué tasa debiera ser? Pero de lo que estamos hablando es de cuando se hablaba del impuesto a los súper ricos, me parece que se hablaba de personas con un patrimonio superior a los 22 millones de dólares. Sí. Eso corresponde a lo que debería ser la parte más alta de este impuesto y la parte más baja partirá de 5, 6, 7 millones de dólares, o sea, algo que está por encima, ¿cierto?, del patrimonio que puede tener cualquier familia, persona de clase media. ¿Cómo se va a tratar a calcular eso? No es fácil porque por patrimonio puedes, claro, un depósito en un banco es fácil de identificar, pero una obra de arte, por ejemplo, que puede costar muy cara. O propiedades afuera. O propiedades, claro, propiedades en el exterior. ¿Cómo van a obtener esa información y cómo van a calcular? Así es, o sea, es un desafío bien grande, es muy distinto de lo que se ha hecho tradicionalmente en el sistema tributario. Hay que desarrollar las capacidades en los fiscalizadores tributarios, pero hay un dato que es interesante acá. Desde hace ya varios años, la OCDE ha estado promoviendo este intercambio de información entre países para fines tributarios. Esto fue a raíz de que ocurría mucho, ¿cierto?, que las personas planificaban, ¿cierto?, adecuaban sus decisiones de inversión en función de dónde pagaban más o menos impuestos, ¿ya? Entonces, hoy en día, a diferencia de lo que teníamos hace 10 años atrás, hoy día tenemos el acceso a información proveniente de otros países respecto de los propios nacionales que antes no existía, ¿ah? Entonces eso debería permitir también, ¿cierto?, ayudar a fiscalizar un impuesto de esas características. Pero es difícil de fiscalizar, sí, usted lo reconoce. Es un impuesto difícil, no solamente hay que identificar los activos, hay que valorizarlos, ¿cierto? Y por esa misma razón, también normalmente las tasas de estos impuestos, por el hecho además que se trata de un stock y no de un flujo, las tasas normalmente son relativamente bajas. No es cierto como cuando uno ve el impuesto a la renta, ¿cierto?, una tasa marginal del 35, 40%. Estos son tasas muchísimo más bajas. ¿En torno a? ¿En torno a? No vamos a entrar todavía en ese... ¿Un dígito? ¿Ah? Tasas muy bajas. Sí. ¿Un dígito? Tasas bajas. Ministro, hablábamos del tema de la inversión y de cuán parada, y eso lo reconocen, digamos, sobre todo la banca, reconoce que está muy parada la inversión, la entrega de crédito y la presentación de proyectos importantes. ¿Cuánto le preocupa a usted, quiero saber si le preocupa alguna normativa de las que hayan quedado ya en el borrador de la nueva Constitución o que estén en estudio que provoquen un desincentivo aún mayor a la inversión y al crecimiento económico? Bueno, yo diría que hasta el momento lo que ha provocado incertidumbre es el hecho de que se esté redactando un proyecto de nueva Constitución que luego, como sabemos, va a ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre. En fin, los países no cambian de constitución todos los días, ¿cierto? Nosotros estamos discutiendo ahora una constitución que reemplace la constitución del 80, o sea, 40 años atrás. Antes de eso, ¿cierto?, pasaron 50 años respecto de la constitución del 25. Entonces estas cosas no cambian todos los días y es natural que generen incertidumbre. Más aún, en la medida que uno tiene un proceso tan democrático como el que hemos tenido, donde se generan muchas propuestas que luego pasan por todo un proceso de discusión para
finalmente aprobarse normas definitivas que van a ir en el texto que vamos a votar. Eso además tiende a generar una cierta confusión, porque ¿cierto? Una cosa son las propuestas que se Ministro, hacen y otra cosa es lo que finalmente pero eso en lo aprueba. general, pero en lo particular usted se hace cargo de que hay sectores o hay agentes económicos que sobre articulados particulares, ya sea en minería, en aguas, en tierras, forestal, revelan que tienen inquietudes por las certezas jurídicas hacia adelante para la inversión. ¿Eso le preocupa como ministro de Hacienda? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo, ¿cierto? Y en el texto definitivo, por ejemplo, lo que naturalmente podría haber generado incertidumbre era el tema de derecho a propiedad. Sin embargo, el texto que ya está aprobado tiene reconocido el derecho a propiedad como uno de los derechos fundamentales, tiene establecido el principio de que no se puede expropiar sino en virtud de una ley. Con un precio justo, en tercer lugar, no sabemos lo que es el precio justo, pues, ministro. ¿Qué es lo que es para usted un precio justo? No, es que no es así. A ver. No es así, porque el concepto de precio justo tiene una larga historia en nuestro sistema jurídico. El concepto de precio justo aparece en fallos de la Corte Suprema de varias décadas para atrás. Entonces, una cosa es lo que nosotros, ¿cierto?, no siendo abogados, no siendo constitucionalistas, nos suena, nos evoca el concepto, y otra cosa es el significado jurídico que tiene. Pero para usted, ¿precio justo es precio de mercado, ministro? Los fallos de la Corte Suprema asimilan precio justo a precio de mercado. Y para usted, cuando piensa en precio justo, ¿está pensando en que se repare el daño causado por una expropiación que es un bien superior, se supone? Usted está pensando en eso, ¿no? Que se pague lo que vale ese bien, esa propiedad que fue expropiada. ¿En el mercado o tasación fiscal? No, lo que vale en el mercado. La tasación fiscal tiene otras características, es un tema diferente. Entonces, tenemos, ¿cierto?, derecho a propiedad. No se puede expropiar si no es en función de una ley. Esa expropiación acarrea una indemnización que se calcula a precio justo. Se paga antes de que se tome posesión del bien. Y finalmente, ¿cierto?, la persona propietaria siempre puede reclamar ante los tribunales. Entonces creo que el tema de derecho a propiedad ya ha sido bastante bien resuelto en el texto que se está discutiendo. ¿Ah? Otros temas económicos cercanos a uno, Banco Central, temas fiscales, la ley de presupuesto, todo eso ha ido saliendo no muy distinto de lo que existe hasta ahora. En el caso de la minería, se votó justamente ayer, ¿cierto?, una serie de normas, se rechazaron todas las normas de carácter expropiatorio, que en algún Pero vuelven a la comisión. Vuelven a la comisión, volverá algo. ¿Eso sí le al preocupa? plenario. Esa norma que decía que, por ejemplo, solamente el Estado iba a poder explotar el cobre y el litio. O sea, más que me preocupe a mí, ¿cierto? Estamos hablando de la inversión, sí, ¿cierto? Sí, por Entonces supuesto. será lo que le preocupa a los inversionistas. Entonces, me parece bastante lógico que les preocupara una norma de esas características. Volverá, ¿cierto?, alguna propuesta, me imagino, distinta al plenario y se votará. Y va a terminar esa votación a fines de la próxima semana. ¿Ah? O sea, esta incertidumbre que se generó con este proceso, que parte desde el mismo 15 de noviembre del 2019, cuando ya se acordó políticamente en una constitución, después de votar en el Congreso, aprobar la reforma constitucional, aprobar en el plebiscito, elegir a los convencionales, que trabajaran los convencionales, ya nos estamos acercando al final de todo ese proceso. Ministro Manuel Marcel, lo noto optimista, pero ¿usted está decidido a votar a prueba, de todas formas? Yo lo que tengo mucho interés es en ver el texto final de esa constitución. Sé que como autoridad tenemos una serie de limitaciones respecto de... el presidente de la República dijo que votaba a prueba. Hace una semana. No tuvo problema. Aquí en Televisión Nacional. Sí, pero en fin, no... Pero lo que yo he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos.
Veo en el texto cosas, reformas, cambios que son importantes para este país, como los de descentralización, equidad de género, respeto, ¿cierto?, a los pueblos originarios, etcétera. Creo que hay muchas cosas interesantes que van a ayudar a formar la opinión de cada uno. Mi opinión hasta aquí es bastante favorable. Ministro Mario Marcel, muchas gracias por esta conversación aquí en Estado Nacional esta noche. Gracias, ministro. Muy buenas Muchas noches. gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, y nos vamos a separar un momentito, o sea, vamos a acompañar, no nos vamos a dejar, no vamos a un corte, pero les vamos a presentar imágenes introductorias de los temas que nos convocan para la conversación Hablando de la convención. que ya viene. Sí. Convención y seguridad son los dos temas que nos convocan esta noche. Un panel nutrido, amplio, muy interesante. Líderes políticos, convencionales. Mire, veas estas imágenes. Este es un sistema político que le va a hacer bien a Chile, que va a profundizar la democracia, que es coherente, que distribuye el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también entre estos órganos y las regiones. Lo que se hace es incorporar a la Cámara de las Regiones dentro del Poder Legislativo. El presidente también tiene hoy día, ¿no es cierto?, atribuciones legislativas. Por eso no es un sistema bicameral, sino que un sistema unicameral. Un órgano legislativo pensado para representar a las regiones, en coherencia con el Estado regional ya aprobado. Es un día, creemos, histórico para el país. Es una Cámara que aun cuando se le busca poblar de las mismas atribuciones que entre paréntesis tiene el Senado para que se parezca al Senado, pero que en realidad no lo es, termina siendo una Cámara decorativa, una Cámara aspiracional, una Cámara testimonial. Es una otra Cámara que participa de construcciones, de las construcciones institucionales, que tiene facultades. Tenemos claro que hay intereses de por medio y nos parece absolutamente grave. Creemos que se rompe un acuerdo con esto. Nosotros hemos actuado de manera absolutamente responsable en la votación de hoy sobre el sistema político y creemos que el Partido Comunista en particular tiene que darle explicación al país. No tenemos reparos con la participación de los independientes, de las independientes, de las organizaciones, pero creemos que lo fundamental es fortalecer el sistema de partidos políticos. Sin partidos políticos se debilita la democracia. Es evidente que tenemos una conversación pendiente que tenemos que resolver lo mejor posible, y es la interacción de los partidos políticos con los independientes. ¿No? Ya estamos de vuelta y yo dije que era un debate nutrido, con muchas voces, vamos a tener que ser muy ordenaditos en los tiempos. Voy a presentarlos rápidamente, solo nombres, no cargo, ustedes ya los conocen. Natalia González, buenas noches. Estaba aquí antes. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Catherine Martorell, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gonzalo Winter, Gonzalo, buenas noches. Don Nicolás Aguirre, qué bueno tenerlo de vuelta, muchas gracias. Ricardo Montero, convencional, muy buenas noches. Socialista, buenas noches, gracias por estar aquí. Y Bernardo Fontaine, de oposición. Independiente, en fin. Son los únicos dos convencionales. Hay una mezcla de aquí de exautoridades con convencionales activos. Entonces aquí van a tener que también saber cruzar desde sus temas propios, porque el tema que nos convoca a todos para partir es la seguridad. Porque está en las sobremesas de las personas hoy día, en las conversaciones, en los grupos de WhatsApp de amigos, familias, compañeros. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Nicolás, sé que quiero partir por usted, que hace tanto tiempo que no está. ¿Cómo está viendo el tema de la seguridad? ¿Nota que hay una mayor preocupación de la población? Sin duda. ¿Pero lo nota usted en su día a día también? Partiste con el tema que le hago menos, pero bueno. No importa, bueno. Lo que veo es que es bueno lo que hicieron con los 700 carabineros, que son extra, no son de la dotación, que se va a haber distribución por comuna, eso es lo que me cuentan a mí, ustedes sabrán más que yo. Pero que es un tema tremendo, es un tema tremendo. ¿Y en qué momento se nos subió siempre ha sido un tema de la mayor preocupación, pero parece que hoy hay una atención especial. Tanto así que el propio presidente de la República ha convocado o ha dicho que va a convocar a un pacto. O sea, se requiere un pacto político amplio, que decir que es preocupación fundamental, desvelo del presidente Boric. Bueno, ya nadie se va a acordar, pero ya es claro que no somos un oasis, como dijo un expresidente. O sea, este es un país que está fracturado y de eso conversaremos, ¿no? Y la delincuencia es una manifestación más de eso. Pero hay que ser duro con ella. Hay que ser duro con... Catherine Martorell, yo la escuché ahí que cuando Nicolás Aguirre habló de los 700 carabineros, usted hizo, ¿qué es lo que es duda? ¿No hay? ¿No va a haber? Sí, ya. Es cierto que sí. Lo que pasa es que no es que son
350 carabineros que salen de la escuela de suboficiales y 350 que estaban en alguna comisaría realizando una labor y que se van a otra comisaría. Esto se ha hecho varias veces, ya este tipo de distribución. Lo que hay que cambiar y modificar es la forma, y que eso me parece muy bien, que se esté discutiendo la forma en que se distribuye a nivel nacional carabineros, pero no solamente 700 para 14 comunas. Y sí creo que es importante lo del acuerdo nacional. Lo hizo el presidente Sebastián Piñera cuando comenzó el gobierno el año 2018 y de hecho muchas leyes, ideas de leyes salieron de ahí, algunas que fueron rechazadas por el actual gobierno, pero que hoy día las miran con buenos ojos de nuevo, lo que me parece un gran avance. Gonzalo Vinter, ¿hay espacio para un pacto en materia de seguridad? Y si hoy día tienen algún análisis crítico, autocrítico, de cómo votaron en todas esas leyes, barricadas, escuela segura, maltrato sobre carabinero, bueno, en fin. Es que son distintas las numeraciones, madera. porque la numeración que hizo Matías, ninguna viene del acuerdo nacional al cual nosotros asistimos apenas. ¿Te digo las del acuerdo nacional? Pero déjame responder. No, es que yo no lo planteé, yo le planteé dos temas. Si hay espacio para un acuerdo y si tienen alguna autocrítica, ¿cómo votaron esas leyes? Voy a partir por lo primero. Primero, este es un gobierno que se propone y su programa se propone y la conversación con la ciudadanía durante las elecciones, cambios muy profundos que se hacen cargo de antiguos anhelos de justicia y de cambios estructurales. Sin embargo, todo gobierno, y este gobierno, por cierto, tiene la obligación de gobernar el país en el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora yo creo que las dos cosas que están apremiando de mayor forma a los chilenos y chilenas es el alza del precio de la vida, que también significa la incertidumbre de no saber cuánto dinero tienes, porque no sabes cuánto vale, ¿cierto? Y la inseguridad, que es una cuestión que está desatada. Y este gobierno, sin duda, se va a hacer cargo del aquí y ahora también. Ahora bien, sobre la seguridad yo quiero plantear... No me contestó si hay espacio para un pacto. Voy ahora a eso. Yo creo que la delincuencia puede tener tres niveles. La delincuencia natural y normal, que es a cualquier país y que es propia de nuestra historia. La parte en donde podemos, más delincuencia, en donde podemos echarnos la culpa, ¿cierto? Y que es muy tentador para todos los políticos. Acabamos de terminar de un gobierno de 4 años, que es del signo distinto al nuestro. Podemos estar los 4 años nosotros echándole la culpa al gobierno de Piñera de qué cosas no se hicieron. Y a la vez, para la oposición, para cualquier oposición, es muy tentador que ante los problemas de seguridad echarle la culpa al gobierno presente. Creo que Chile en este momento tiene una crisis de seguridad de tal magnitud que eso sería el camino al fracaso. Y por el contrario, creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, sentarnos a un acuerdo, de todas maneras, que es necesario y que es posible, porque hay un nivel de inseguridad que de verdad no es culpa de los distintos sectores, porque está a otro nivel, pero además también por una razón muy sencilla. Este gobierno y cualquier estrategia de seguridad va a fracasar si no hace un esfuerzo prelegislativo, un esfuerzo de acuerdo, y llega al gobierno, llega al Congreso a rebotar con leyes que no son realmente propias de un acuerdo. Reconocen, un segundito, de lo del pacto lo entendí, creo que todos lo entendimos, de la última parte de la pregunta que le había hecho, ¿reconoce que alguna de las votaciones que tuvo su sector cuando era oposición generó señales que pudieran ayudar a la situación que está hoy día o no? Tendrías que ir una por una, de verdad. Porque en cada una yo tengo un argumento. ¿En alguna de ellas? No, yo en cada una tengo un argumento en el articulado de por qué voté en contra. Eso puede ser un poco... La ley de drogas, por ejemplo, perseguir el patrimonio de los narcotraficantes, ¿por qué? ¿Votamos en contra de perseguir el patrimonio de los narcotraficantes? Modificar la ley 20.000. La modificación a la ley 20.000. Seamos honestos, no estás haciendo... ¿No sabes cómo votaste? Englobando, por supuesto que sí. ¿Y cómo votaste? Pero voté en contra de la ley en general. Pero no de ese artículo. Esa ley porque le acabas de decir a la ciudadanía que yo voté en contra de la que me voté en contra. Ricardo, votaste en contra de la ley que perseguía el patrimonio de los narcotraficantes. Más profundo de que cada una de las leyes o cada uno de los gobiernos. Fracaso. Acá tenemos un problema de seguridad que viene hace más de 30 años y no nos hemos podido hacer cargo. La derecha quiere mano dura y cada vez más penas y más fuerte. La izquierda no ha sabido asumir este desafío. ¿Y cuál es el desafío? Acá tenemos un problema que es civil. Acá no está el problema de los carabineros simplemente, no está la capacidad civil para hacerse cargo de una política de seguridad. Por ejemplo, Catherine cuando asume la subsecretaría y sale el subsecretario, jefe de división, todos los jefes de unidad. Ahora asume el gobierno el presidente Boric y salen de nuevo el subsecretario, el jefe de división, los jefes de unidad. Y no tenemos gente capacitada que pueda implementar una política pública de largo plazo. Para eso lo primero es separar la contingencia política que sucede en el interior con un ministerio de seguridad. Y ese Ministerio de Seguridad hay que tenerlo con gente capacitada civil que pueda proyectar políticas públicas de seguridad a largo plazo. Muy de acuerdo, ese proyecto lo presentamos de hecho. Natalia. Yo, Matías, veo en esto una contradicción en el gobierno, porque llamar a un acuerdo por la seguridad pública es razonable,
Me imagino que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, con que es un tema prioritario para la población. Pero tú no puedes tener una ministra de la Justicia hoy día en una declaración donde dice que no solamente es un compromiso, sino que también es una prioridad impulsar el proyecto de amnistía, y donde además dice que no va a manifestar una opinión respecto de la calidad de preso político o de delincuente común por un delito grave, que es Celestino Córdoba. Entonces a mí me parece que aquí, más que el acuerdo o no por la seguridad, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, hay un desacuerdo enorme en cómo se maneja este tema. Un gobierno que entra retirando querellas, un gobierno que entra poniéndole urgencia al proyecto de amnistía, un gobierno que 2 meses después llama a un acuerdo de la seguridad y su ministra de Justicia, porque no es la ministra de cualquier cartera, es de Justicia, hace estas declaraciones. Luego, la misma ministra del Interior le baja el perfil al ataque que sufre en la Araucanía. El presidente también le baja el perfil al ataque que sufrió este lunes. O sea, yo creo que ese es el problema. Es un problema de pongámonos de acuerdo en el tono, en el manejo. Tú no puedes llamar a un acuerdo de la seguridad y con la otra mano o con el otro codo borrar eso y decir, pero nosotros vamos a seguir impulsando el proyecto de amnistía. Eso no es serio. Bernardo. Mira, yo creo que este es un tema gravísimo, ¿no es cierto? Recién hace 3 días atrás, 2 convencionales, por ejemplo, fueron asaltados, como muchísimos ciudadanos, a pistola, a balazos, ¿no? Disparaban al aire y los asaltaron en la calle. Así que esto es una cosa que afecta a todos, ¿no es cierto? Y que tenemos que preocuparnos. Yo, para complementar lo que usted dice, yo creo que aquí lo que falta es un tema de gestión también, ¿no es cierto? O sea, que necesitamos gestión, más que leyes, ¿no es cierto? Por supuesto que las leyes van a ayudar, en fin, pero y ahí es donde yo no veo al gobierno en esto, ¿no es cierto? Porque ha tenido esta doble cara de tolerar la violencia, de explicarla, y eso es lo que también hemos visto en la misma convención. Por ejemplo, todo este intento de refundar Carabineros, todo este intento que hubo de quitarle la disciplina a Carabineros y convertirlo en una policía como política, civil. ¿Por qué la civil. disciplina, Bernardo? ¿En qué parte está eso? No estoy diciendo que se aprobó, hubo un intento, ¿no es cierto?, de eliminar eso. No, está presente, se vota mañana y también está presente. Hubo el intento de que Carabineros no siguiera siendo una institución militarizada, ¿no es cierto? Pero son dos cosas distintas. Bueno, y resulta que en definitiva, entonces no le podemos pedir a los carabineros que estén hoy día con la mejor de las caras en la calle si al mismo tiempo estamos diciendo que vamos a refundar toda su realidad. Entonces yo creo que al final esto que hay que sacarse un poco la ideología, ponerse los zapatos de los ciudadanos que sufren tremendamente esta incertidumbre, y este gobierno tiene que ponerse los pantalones y enfrentar la delincuencia con decisión, ¿no es cierto? Y completamente, no empezar a indultar gente, ni a explicar ni por qué la gente hace delito o no. Nicolás, que es de los de aquí, representante un pelito más antiguo de la izquierda, hay muchos representantes de la izquierda que hace rato vienen diciendo un mea culpa o autocrítica de que han tenido ciertos complejos para los temas de seguridad. Usted, que lleva más tiempo practicando este deporte del gobierno desde la izquierda, ¿lo siente así? ¿Reconoce esa autocrítica de su sector? Bueno, como te dije anteriormente, yo no soy un experto en temas de seguridad. Pero ha estado en general, el poder. Trato de no hablar de las cosas que no sé mucho. Pero que desde el punto de vista más conceptual, más ideológico, nosotros desde el progresismo entendemos que muchas de las violencias están generadas por estructuras de injusticia. Y eso nos confunde a la hora de separar lo que son cuestiones más estructurales que tienen su propia resolución y plazo respecto a lo que es la mantención de la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos tenido un problema y es bueno que reflexionemos al respecto. Gonzalo Winter, sobre Carabineros, el otro día habrá visto, no sé si lo vio, un video, una declaración del general Yáñez, general director de Carabineros, que ha sido una declaración muy sentida ante la Cámara de Diputados, me parece que era. Muy sentida porque, y bien jugada respecto de antecesores, respecto de cómo siente él que están un poco abandonados respecto del cuidado que la sociedad les da a sus carabineros. Y él dice que no los va a dejar botados, no los va a dejar abandonados, algo así. ¿Ustedes han cambiado desde que están en el gobierno su percepción o lo que debe hacerse con la policía de carabineros? A ver, no quiero meterme específicamente en los planes que tenga el Ministerio del Interior y las respectivas subsecretarías, porque no los represento en este panel, digamos. Pero sí quiero hacerme cargo de la discusión. Yo creo que Carabineros es una institución que necesita cambios muy importantes. Y cuando digo cambios muy importantes, podemos todos tener un debate, y yo creo que riquísimo, sobre cuáles son esos cambios. Ahora bien, me parece que, y aquí yo sí creo que mi sector comete un error, en que se ahoga en una discusión semántica de si acaso aquello es una refundación
o es una reforma. Yo creo que tú puedes, digamos, refundar y no cambiar nada, y puedes reformar y cambiar todo, y viceversa. Por lo tanto, creo que la discusión sobre Carabineros tiene que ser qué cosas tenemos que cambiar en Carabineros para mejorar aquello que deseamos, que es mejorar la gestión de la seguridad, y no, si acaso, cuál es tu posición frente a una determinada palabra. Ahora me quiero hacer cargo un poquito de lo que se ha dicho. En primer lugar, yo no creo que la izquierda tenga un complejo con el combate a la delincuencia. Este país ha tenido hartos gobiernos de centro-izquierda, digamos, en los últimos 30 años, y yo no creo que hayan tenido complejos, creo que han actuado, digamos, de la forma en que en sus respectivas épocas correspondía actuar. Sí hemos sido reacios a una cierta demagogia que plantea que a problemas complejos soluciones muy sencillas. Entonces, cuando hay un problema de inseguridad estructural en un país y llega, no digo nadie en este panel, pero en otras épocas, llega un parlamentario y dice, todo esto se soluciona subiendo la pena de un delito, y tú le preguntas, oye, ¿cuál es la pena para ese delito? Y te dice, no tengo idea, por lo tanto, con menor razón la va a saber el delincuente. Tú sabes que esa persona no está siendo honesta con el país, porque no hay nada más demagógico que plantear soluciones absolutamente sencillas a problemas absolutamente complejos. Y quiero tomar algo que dice Bernardo, dice, no, la izquierda intenta justificar, ¿cierto?, al delincuente permanentemente, con lo que yo estaría en desacuerdo, pero luego Bernardo dice, y no es textual, pero algo así como, se meten en cuáles son las causas del problema, etcétera. Sí, existe una ciencia que se llama la criminología, que se dedica a buscar las causas del crimen en la sociedad, y ¿sabe a qué ha ayudado esa ciencia? Justamente a bajar la delincuencia. Entonces, yo no me voy a abstener de buscar las causas más profundas del problema, porque creo que es una forma de combatir la inseguridad. ¿Caterina? Bueno, eso es evidente, pero no, pues no es evidente para muchos de... Pero lo que necesitamos aquí es gobierno. Compañeros en el Congreso no es evidente. Necesitamos gobierno, necesitamos gestión. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que pero le va a echar la culpa de la delincuencia al gobierno que todavía no cumple 2 meses. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. No, lo que estoy diciendo es que necesitamos un gobierno que actúe. En la honestidad absoluta, de las cosas que dijo Gonzalo, yo desprendo varias, pero hay una que no quiero dejar de lado. Cuando nosotros hablamos de refundar o de reformar, cuando tú le estás diciendo a una institución que la vas a refundar, generas una situación muy compleja dentro de la institución, y eso es algo que uno no puede dejar de lado o creer que no va a provocar un efecto, y eso es natural en cualquier institución. O sea, si uno dijera vamos a refundar el Congreso, vamos a refundar... O sea, ¿qué está pasando? Eso en el Senado, no en la Cámara de Diputados, pero no, también, más allá de eso, ahora, ¿qué es lo que pasa? Existen cosas y yo no voy a dejar pasar tampoco... mira, una cosa es el problema de origen de la delincuencia, y por cierto que es muy importante y que está relacionado con la injusticia social, eso es así, ¿ya? Pero otra cosa distinta es el no atacar rápidamente ciertos problemas. ¿Por qué? Porque la delincuencia evoluciona muy rápido. ¿Ya? Entonces, el atacar el patrimonio, por ejemplo, de los narcotraficantes es fundamental. La ley de inteligencia también es fundamental. El poder avanzar en un Ministerio de Seguridad también es fundamental. Todo eso nosotros lo propusimos en su minuto. A mí me parece que está muy bien que ustedes hoy día estén de acuerdo en avanzar en eso, que sea parte de la agenda de seguridad. Pero creo que no se puede bajar la discusión al populismo penal. ¿Qué es el populismo penal? Porque todo el mundo habla del populismo penal como si fuera una cosa... Solo subir penas. Solo subir pena en un delito, que es un poco el ejemplo que acaba de dar Gonzalo. Aquí estamos hablando de cosas un poquito más evolucionadas que eso. Hay veces que hay que subir pena. Es necesario hacerlo, porque el código es de 1875. Ricardo Montero, pedía la palabra. Creo que llegó el momento de los cambios y las transformaciones profundas en materia de seguridad. Nosotros desde la Comisión del Senado hicimos una propuesta a petición del presidente Piñera. Se la entregamos y en 3 años de gobierno no cambió absolutamente nada. Nosotros mañana votamos la nueva regulación de las policías en la convención, y a diferencia de lo que sostiene Bernardo, desde la propuesta pasada que no prosperó y la de hoy día, todas mantienen que son disciplinadas, jerarquizadas y no deliberantes. La diferencia que hacemos con la Constitución actual es separar de una vez por todas un trauma que tiene Chile, y es mezclar en un mismo artículo en la Constitución la función militar y la función policial. Eso hay que separarlo. Lo otro que hicimos es dejar claro que los responsables de la esto... policía solo para... es la propuesta... Pregunto... ¿Cómo? ¿Están desmilitarizando? Estamos haciendo algo muy revolucionario. Los militares hacen funciones militares y los policías hacen funciones policiales. Y no estamos mezclando las dos cosas porque es una mala experiencia. ¿Y saben cómo funciona la doctrina de Carabineros desde la perspectiva? Sí, perfecto. Tiene un origen prusiano, al igual que el ejército chileno, tiene la misma graduación, tiene el mismo ejercicio de escuela, y esas mezclas de entrenamiento no son buenas, porque la función policial es distinta a la función militar. Y la función policial tiene que estar estrechamente vinculada al control civil, algo que hoy día no pasa y que usted como subsecretaria bien lo sabe. Ex subsecretaria. Natalia.
Tú veo que estás muy encima de ese proyecto, porque le hacías algunos comentarios. ¿Te parece que está bien inspirado? Encima de todo, toda la materia. ¿Te parece bien inspirado y bien orientado a los cambios que está haciendo la Convención en materia policial? ¿Sabes lo que pasa, Matías? Es que yo no conozco cuáles son los fundamentos, los antecedentes y el diagnóstico que tiene esa comisión para hacer estos cambios. Porque aquí se está rompiendo con una tradición centenaria, se está desmilitarizando. Eso es lo que se está haciendo, más allá de separar en los artículos. En buena hora. Tú dices en buena hora y yo me alegro de escucharte, pero me encantaría entender bien los fundamentos de ese cambio, hacia dónde apuntan, cómo va a mejorar aquello, porque aquí hay víctimas todos los días y lo que la gente quiere saber, como dice bien Bernardo, es cómo le va a mejorar esa propuesta a su situación. Es que no está funcionando hoy día, estamos de acuerdo. Pero tú para hacer un cambio y para proponer un cambio así ¿Qué es lo de que no está profundo tienes que estar funcionando? basado en un diagnóstico. El diagnóstico, sí, hay diagnóstico, está el de la Comisión del Senado, está la misma del gobierno Piñera, que participó también la subsecretaria, Sí, y hoy día las pero cosas ese no están diagnóstico funcionando. habla de reforma y no de eliminar la militarización. Por eso te La pregunto. militarización. Bueno, es que ahí tiene una postura distinta. Nosotros creemos No, que no, claro, no tiene pero que seguir es que a mí me siendo pasa un poco militarizado. lo mismo que plantea Lo que pasa Natalia, es que no entiendo. ustedes asimilan militar con disciplina. Y eso no es así. Una policía puede ser perfectamente disciplinada cumpliendo roles policiales. No es necesario mezclar la militarización con el orden. Ese es un error conceptual muy importante. A ver, Bernardo Pero mira, y Cate. Esta discusión, independiente de entrarse, saliéndose un poco de la discusión específica, muestra como el problema central que ha tenido la Convención, que es haber actuado sin estudios suficientes. Acabamos de tener el ministro Marcel. El ministro Marcel, ¿no es cierto?, está muy preocupado por la inflación. Tú mismo lo decías. Todo el país está preocupado por la inflación. Bueno, eso es una demostración de una política hecha con la pasión y no con la razón, ¿no es cierto? El haber hecho todos estos retiros y todo este proceso que nos ha llevado hasta esta inflación fueron políticas que fueron hechas con la pasión y no con la razón. Y eso es lo que uno ve constantemente en la Convención. No hay realmente informes que demuestren cuál va a ser el efecto de las medidas. Acabamos de votar unas medidas económicas que yo creo que van a ser muy preocupantes, que Pero van a Bernardo, tener ¿leíste el muchos informe de problemas. mañana? Y El que tenemos que votar mañana, ¿lo leíste? Es que ahí está fundamentado por qué está la propuesta. Pero eso y está no, todo no el significa, desarrollo. si la No sé si lo pregunta, viste o no. Ricardo, la pregunta, Ricardo, es ¿cómo vamos a mejorar la seguridad en las poblaciones de las personas que caminan hoy día? Hay Y una eso es propuesta gestión. concreta mañana. Eso es gestión. Pero eso No parte es del hacer una poder gran civil, reforma parte de un que cambio se va a del demorar poder una civil. eternidad. Pero déjame hablar, por favor. Sí, pues. Que una gran reforma que se va a demorar una eternidad. Entonces yo lo que le tengo susto aquí es que, en definitiva, generemos un proyecto de nueva Constitución que siembre demasiadas ilusiones y que esas ilusiones no se puedan llevar a la práctica. Bernardo dice que hay un montón de materias que se están discutiendo en la Convención, en materia económica, que lo tienen muy inquieto o que no están muy claras. Hoy día yo escuchaba al exministro Izaguirre, que está aquí, que dice que en lo general, no quiero equivocarme en la cita, pero en lo general no está viendo nada que sea muy inaceptable. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver cuál es la aceptabilidad de los márgenes que pone Nicolás Izaguirre y el resto de nuestros invitados esta noche respecto de lo que se está conversando y discutiendo en la Convención. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional, dejamos planteado con Nicolás Izaguirre los temas económicos que se están discutiendo, pero que están íntimamente ligados también con el sistema político, que sé que a Nicolás también le interesa, los estudia y comenta mucho sobre eso. En ambas materias, ¿cómo está quedando a tu juicio los artículos que han pasado ya al borrador, que están discutiéndose para llegar al Pleno? ¿Te tienen inquieto, tranquilo en general? ¿Cómo ves, sobre todo el sistema político, creo que partas por ahí? Déjame hacer un vínculo entre las dos cosas. Yo te diría que la inmensa mayoría de los historiadores económicos más prestigiados, los que han sacado los Nobel, etcétera, contemporáneos, dicen que la clave del desarrollo económico está en el sistema político. Lo hizo desde Douglas North, premio Nobel del 94, hemos tenido muchos autores, David Landes, que me hizo clase, Acemoglu Robinson, Rogoff, en fin. Porque las políticas públicas, Matías, no vuelan en el aire.
se implementan o no se implementan dependiendo de quiénes las tomen y cuáles sean los incentivos para adoptarla o no adoptarla. Entonces, el sistema político es de verdad el corazón del problema. Y es la tesis de tu libro. Claro. Y el sistema político está quedando como un sistema que va a ser un ambiente adecuado para el desarrollo económico, ¿a tu juicio? A ver, yo creo que cuando se discute el sistema político hay que sopesar dos características que tiene que tener. Uno, que tiene que tener peso y contrapeso para evitar las dictaduras o los populismos, eso tengo completamente claro. Pero de otra parte tiene que tener sistemas en que los distintos que tienen poder de veto, para justamente derivado del peso y contrapeso, se pongan de acuerdo, porque de lo contrario es un entrabamiento constante. Y yo creo que nosotros hemos siempre privilegiado más el tema de los pesos y los contrapesos que el de buscar los acuerdos. Y en ese sentido, porque no se pudo de otro modo, lo que está saliendo es algo mejor de lo que está, pero solamente algo mejor. ¿No te satisface cómo está el sistema político? Es que yo creo que hay un tema que quedó pendiente, que lo quiero decir inmediatamente, que a mí me preocupa mucho y que es fundamental para tener menos riesgo de desarme y más incentivo a la colaboración, que es la forma de elección del Congreso de Diputados y Diputadas. A mí, lo he dicho muchas veces, me gusta el sistema alemán, una combinación de uninominal con listas cerradas de partido, porque te da gobernabilidad. Pero cuando tú tienes listas independientes, cuando tienes listas abiertas y no tienes umbrales para resultar elegido, vas a tener una torre de Babel. Entonces, la única que te queda en ese caso es tener una Cámara de las Regiones que los pueda frenar, pero vas a tener vetos, pero no vas a tener progreso. Y eso me preocupa. Ricardo Montero, que es del mismo sector político, me imagino que tiene matices importantes con lo que señala Nicolás. No, hay un tema de fondo. Acá tenemos un sistema político que viene a presentar una nueva propuesta. ¿Qué propuesta es? Una que converse con un Estado social y democrático y también un Estado regional. Entonces ahí hay un cambio muy importante. ¿Qué es lo que pasa con el presidente? El presidente va a entregar mucho poder también a las regiones, porque estamos en un proceso de regionalizaciones. Eso es lo que plantea la Constitución. Y vamos a tener ahora dos cámaras. Una Cámara de Representación Poblacional, que va a ser el Congreso de Diputadas y Diputados, fue votado el viernes y aceptado, y otra Cámara de las regiones, que va a acompañar este proceso de regionalización. Hay una asimetría entre ambas cámaras, que es algo que no conocíamos acá en Chile, pero que está bastante bien balanceado. Con atribuciones suficientes, yo te escuché a ti decir que mientras no tuviera atribuciones suficientes, esa Cámara de Regiones no lo ibas a aprobar. Cuando tiene todas las reformas constitucionales, tiene toda la ley de presupuesto, impuestos, materia de salud, de educación, tiene medio ambiente, es juez en materia de acusación constitucional, va a haber tratados internacionales, a mí me parece que sí. De las elecciones y la participación de independientes, que fue lo que decía Sebastián. Yo ahí tengo una postura clara y no pudimos llegar a acuerdo en la convención. Eso hay que reconocerlo. Yo no veo democracia sana sin partidos políticos sanos, y ahí nos va a faltar en avanzar. Tenemos una composición que fue la que se nos dio en esta Constitución, con una fuerte presencia de independientes que ha venido a enriquecer el debate, pero no hemos podido llegar a un acuerdo de cómo potenciar, por ejemplo, los partidos políticos o ver algunos de los formatos de terminar con esta fragmentación tan grande que tenemos hoy día en el Congreso. Creo que en eso vamos a quedar un poco al debe. Bernardo Fontaine, ¿tú estás de acuerdo en la importancia del sistema político para el desarrollo económico, que es tu área de interés? Inmensamente, y particularmente en este proyecto de Constitución, porque aquí se está entregando a los políticos un poder gigante. Porque piensen ustedes que va a haber una Cámara de Diputados que va a ser toda poderosa, por simple mayoría, o sea, por 51% puede poder, por ejemplo, determinar que todos los ahorros provisionales sean traspasados al Estado. Por eso nosotros queríamos que la Constitución garantizara que los ahorros provisionales son propiedad de los trabajadores, tienen que poder elegir administrador, porque si lo administra solamente el Estado, quedarían en manos del Estado. Pero no, Ernesto, déjame hablar. Tranquilízate. Y que además, pero déjame explicar, porque si no tenemos, hablas tú y no tenemos. No estamos en una asamblea que tú estás acostumbrado, estamos en un programa. Estás desinformando al telespectador. Entonces, bueno, en definitiva, por una simple mayoría, un 51% de una Cámara de Diputados, porque este tema no pasa por la especie de segunda Cámara débil que hay. ¿Pero cómo lo estás pensando como una ley? Entonces, por una simple ley se puede traspasar. Pero déjenme explicarlo, yo les voy a explicar, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta. Entonces,
por una simple ley, los diputados van a poder traspasar todos los ahorros previsionales de los trabajadores al Estado, o determinar que todos van a ser administrados por el Estado, lo que es lo mismo que traspasarlo al Estado. Y resulta que, entonces, si lo hacen, usted va a decir, no, pero es que hay un derecho de propiedad. Sí, hay un derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad tiene una indemnización. Sí, tiene una indemnización, pero fíjese usted que esta indemnización solamente se paga el justo precio. ¿Y justo para quién? ¿Les puedo pedir que si hablan todos juntos no lo van a escuchar? Deja que termine él y usted tranquilo. ¿Le parece, señor Víctor? O si no, se sienta acá. Si le parece, se sienta acá. No tengo problema. ¿Es el precio de mercado? No, no es el precio de mercado, porque eso se votó en la convención y sistemáticamente se rechazó. Y déjame terminar. Fernando Atria, no sé si lo conoce usted, Fernando Atria ha publicado que el precio justo, el justo precio, lo va a determinar una ley. Por tanto, una ley puede decir, como está diciendo el presidente Boric, que el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales es un derecho a recibir pensión. Y el ministro Marcel dijo recién que precio justo es precio de mercado, lo dijo así. Recomiendo escuchar esa explicación. Al convencional. Le recomiendo escucharla. Yo simpatizo con eso, pero no es lo que dice el texto. Ricardo, vamos a ordenar un poco. Yo primero le recomiendo escuchar la explicación que hizo el ministro Marcel previo a que entráramos nosotros. Segundo, el justo precio viene desarrollado en la doctrina hace muchos años. Tercero, ni una constitución en el mundo regula como regula la chilena el tema de la expropiación. ¿Pero eso era malo o bueno? Y va a bueno? ser el mismo estándar que está ahora o incluso un estándar mejor. ¿Por qué? Porque esto ya está regulado. Está regulado en la ley, está regulado de manera uniforme en la jurisprudencia. ¿Pero tú me puedes garantizar que ninguna ley va a cambiar eso? Porque yo no puedo ver el futuro. Si la ley no es el que lo determina, lo determina el juez. Pero la y eso está así. Natalia González, no, por favor. existe solamente sobre los bienes inmuebles. Escuchemos a Natalia. Igual que en la Constitución alemana. Señor Víctor, usted le cedió su espacio al comisionado Montero. Le agradezco. Natalia, por favor. Yo les quisiera preguntar qué cosa de lo que ha dicho Bernardo no es cierto, porque a ver, las materias de seguridad social ya no son de iniciativa del presidente de la República, ni siquiera de concurrencia presidencial necesaria. Son de iniciativa... ¿Y no da gasto? Entonces sí. Seguridad social no necesariamente es gasto público. Podría ser. No, esta ley no. Seguridad, no, o sea, por ejemplo, si tú vas a reformar el sistema de AFP, meterle más competencia, lo cambia, eso no es necesariamente gasto público. Por lo tanto, no es iniciativa del presidente, es iniciativa de la Cámara del Congreso de Diputadas y Diputados. Ese tema, seguridad social, no pasa por la Cámara de las Regiones. No está listado dentro de la casuística de temas que listaron. Seguridad social no está. Lo que implementa la Cámara de las Regiones es educación, es vivienda, no es seguridad social y es salud, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es iniciativa de la Cámara de Diputados? Es iniciativa de la Cámara de Diputados. ¿Cómo decide la Cámara de Diputados todo? Por mayoría de los presentes. ¿Cuál es el quórum para sesionar? 1/3. ¿Qué es lo que ha dicho ahora Bernardo que es falso? Que ustedes decían, no, esto no es verdad. No, todo lo que ha dicho es cierto. ¿Justo precio también? Perdona, vamos por partes. Seguridad social, completamente cierto. ¿Si roga gasto? ¿Ya? Si es que irroga gasto... Concurrencia necesaria. Concurrencia necesaria, pero si es que irroga gasto, que no es el caso de todas las reformas de pensiones. Si no irroga gasto, no pasa ni por el presidente ni por la Cámara de las Regiones. Eso es completamente... Y respecto al justo precio y el tema de la expropiación. Hoy día nuestra Constitución dice que si a ti te expropian, te pagan la pérdida patrimonial efectiva, ¿no es cierto? Ustedes dicen, no importa que lo cambiemos por justo precio, porque la ley de expropiación ya lo resolvió y la justicia también. La jurisprudencia. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí perfecto. La Corte Suprema está de acuerdo completamente. Nosotros vamos a mutar hacia un sistema de justicia completamente diferente, donde vamos a tener no solo uno, sino que múltiples sistemas de justicia, entre ellos sistemas de justicia indígena. ¿Cuántas Cortes Supremas? Una. Una, pero ¿cuántos sistemas? No, pero perdóname, pero si ustedes votaron por un sistema nacional de justicia y por prácticamente 11 sistemas de justicia indígena. ¿Cuáles son los 11 sistemas? ¿Cómo? Pero si reconocieron en sistema político uno de los primeros artículos... ¿Está unificado todo en una sola Corte Suprema? No, espérame, uno de los primeros artículos de la Comisión de Sistema... ¿Hay una sentencia, hay una instancia unificadora que es la Corte Suprema, sí o no? Sí. Ya, perfecto, hay un solo sistema. Pero un solo sistema de justicia. Ricardo, perdóname, tú tienes muchos sistemas de justicia. Entonces, si a ti te expropian, si a ti te expropian, hoy día tú tienes una ley, ¿no es cierto?, que dice lo que te tienen que pagar. Y hay peritos y hay un procedimiento. Lo determina el juez. Una ley que el día de mañana, porque como todo ahora es mayoría simple,
Ese Congreso que vamos a elegir, y es un Congreso prácticamente espejo de la Convención, porque tiene escaños reservados igual que la Convención, porque es paritario igual que la Convención. No hay lista independiente, no hay escaño garantizado. No, pero que seamos precisos. Espérame. Sí, ¿Ya? por Tú vas a tener un Congreso de diputadas y diputados prácticamente idéntico a la Convención. La expropiación, entiendo, tampoco es un tema que pasa por el Congreso de las Regiones. No pasa, porque el derecho a propiedad no es parte de lo que implementa el Congreso de las Regiones. Por lo tanto, lo decide la Cámara sola. Si lo decide la Cámara sola, ¿qué hay el día de mañana? ¿Quién me asegura a mí? Nicolás, ¿Quién me asegura a mí que esa ley de expropiación, que fue la primera que tú citaste, no puede cambiar? ¿Y quién me asegura a mí que estos sistemas de justicia múltiples, porque tampoco delimitaron la competencia de los sistemas indígenas, puede terminar en la Corte Suprema, pero una Corte Suprema muy distinta a la de hoy resuelve día? el juez. Nicolás dice que son muchos temas, yo indígena? sé, pero creo que se quede con el precio No, justo. es que yo creo que la gente en la casa tiene que saber que cuando tú haces un argumento y te rebaten el argumento y pasa a un segundo argumento, y después un tercer argumento, un cuarto argumento, Llegamos un a quinto 7. argumento. Los debates son se va- dinámicos. Está Pero bien. en seguridad Pero social hay que mirar cerramos el el tema, sistema, ¿no? pues, Nicolás, no solo la norma, hay que mirar el sistema. ¿No es cierto? Lleva 3 segundos, ¿sería mucho para ti? Vamos, Nicolás, Pero en vamos. seguridad social no cerramos. Vamos Nicolás todos de acuerdo, Izaguirre. No hay ¿no? problema. No te enojes, No, Nicolás. Me no, dijiste es que te que- avisara. no, Es que lo es- trataron de Estoy mentiroso y es- yo no veo es- dónde está la mentira. Yo no, perdón, ¿te he dicho yo mentirosa? No, digo que a Bernardo le dijeron que estaba mintiendo y yo no Estoy veo la hablando mentira. yo. Estoy hablando yo. Pero ¿cómo? Don Nicolás Izaguirre, por favor, vamos. Ella quiere tener show personal. No, Ya, vamos, no, Nicolás, pues. vamos, Nicolás. Entonces, cuando tú recibes, atajas una pelota, te tiran otra, te tiran otra, te tiran otra, es completamente imposible tener una discusión ordenada para que la gente realmente se Elija beneficie. una pelota, señor. Por eso es que en los penales se tira una sola pelota. Elija ¿Ya? una pelota Ok. usted. Primer cuestión que no es así. Eventualmente, para que la gente entienda, podría haber una iniciativa de la Cámara del Congreso de Diputados y Diputados de materia previsional que no contara con la iniciativa del presidente. Eventualmente. Mencióneme una que no va a irrogar gasto fiscal. Porque eso sí que sí. La que yo ¿Lo propuse. retiro? Perdón, me acabo de acordar. La reforma Eso no- constitucional requiere Te tramitación voy en a, ambas te voy a cámaras. pe- y yo Don te Nicolás, por escuché favor, en continúe delincuencia. porque estamos... ¿Ya? Si tú retiras, Retrocedo. aumenta la factura de pensiones mínimas, Los por tanto, retiros, irroga no gasto requiere fiscal. reforma constitucional. Dame una otra y te la voy a agarrar una por una. Pero por tanto. traspasarlo al Estado, po. Si nunca Al revés. Eso no irroga ningún gasto fiscal. Parece que don vienen Nicolás. con el torpeo preparado. ¿eh? No, pero es que Bueno, hay que yo fijarse digo, bien en los no, detalles, pues, Nicolás. No, si me fijo en los detalles, Bernardo. La cuestión de pensiones va a ser revisada por el Ejecutivo. Va a ser revisada por el Ejecutivo. Segundo, ley de si te eventualmente sacaran, ¿cómo le va a convenir? Porque te va a tener que pagar lo que te sacaron porque hay una ley de expropiaciones. Es distinto el precio justo del... No tengo tiempo para explicar bien, porque como aquí tiran 7 pelotas al mismo tiempo, ¿qué es el daño patrimonial efectivamente causado? Yo soy economista, señor, con un poquitito de rigor. Es lo más ambiguo del mundo, pero igual está la ley de No, pero expropiaciones. el valor de mercado, evidentemente. Pues. Ah, valor de mercado, evidentemente. Y eso viene de- y tú, de- tú que estudiaste economía, tú sabes que las Estados cosas, Unidos, digamos. salvo las que tengan extremada liquidez, no tienen un valor de mercado objetivo. Pero hay y por eso hay peritos y otras peritos. formas, Ah, sí. pero eso no es valor de mercado. Pero es más pues. objetivo el precio justo, Nicolás, que el daño patrimonial entiendo ¿para qué efectivo. entramos en porque eso? Eso no es el para tema en poner todo caso. Es que lo están nuevo con diciendo lo- cosas que son medias Precio verdades. justo, precio mercado, como dijo el ministro Marcel. Si hay precio mercado, es precio mercado, obviamente, pero como tú bien sabes, si hay cosas que no tienen gran liquidez, el precio mercado lo que tiene que buscar peritos. Ya. Van dos cosas que media verdad que se dijeron. No hay tiempo para las 7. Tercero, tribunales indígenas, ¿qué tiene que ver con esto? Cuarto, entonces es un no habían definido los torpedo. tribunales el valor. Como tengo que... Ninguna de las cosas que dijeron se Como autosostiene tengo y es que... rigurosa. No, No, está recordé el totalmente tiempo y equivocado, tengo que Nicolás. buscar una Tienes que forma leer de las normas. determinar No está leyendo las jurídicamente normas. para no, todos no, los está precios. leyendo las las normas, normas. está Sueldo leyendo. mínimo. Yo quiero, Lo que pasa es que hay trato de ser serio, tenemos que ir, porque Leonardo. un segundo. Ah, tú dices que Hay nosotros una no. trampa que se porque ustedes presentó están ayer. haciendo un punto político. Hay Yo una trampa que se tengo muchas presentó críticas ayer. Tengo muchas críticas que hacer. Me tengo que ir No, pero porque un tenemos segundo, tiempo. un segundo. Leonardo. Si es un sí o un no. Pero no Ricardo, infartos. ¿van a ustedes como Partido Socialista La a minuta, ¿le apoyar llegó la la minuta? trampa? ¿Le llegó la minuta? trampa El o torpeo. no? ¿El torpeo? No, la trampa ¿Cuál que es la están... pregunta? ¿Qué discusión es esa? Hay una, Con es minuta la y- Matías, por trampa, favor. la trampa que presentaron Pero ¿qué discusión para es cuando uno no puede reponer contestar algo sin que te digan 7 cosas más? Bernardo, la Cámara Nicolás, Territorial Catherine, puedan- Natalia, Gonzalo, Terminamos Ricardo. picado. No puedo creer que Y nos por corten, los segunda tengo que semana despedir. no hablamos Pues. del alza del sueldo mínimo más alta en 25 años con un mecanismo distinto. Oye, ¿cómo se...? Mucho. Yo ahí Pausa le y hubiese volvemos. preguntado a Nicolás cómo funciona ese mecanismo.
Ya volvemos con Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. Termina aquí Estado Nacional, pero viene una intensa semana, Matías. Tenemos el presidente de vuelta, ¿cierto?, a la oficina en La Moneda. ¿Y qué pasará con, por ejemplo, el acuerdo nacional propuesto por el propio primeras presidente? iniciativas, porque hoy día hubo unos tironeos. Este pacto por la seguridad lo veremos, entre muchas otras cosas. Ahora sí que recta final de la convención. Exactamente. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por venir. Chao. Buenas noches y que tengan una gran semana.